Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Maldonado. La siguiente presentación se trata sobre convertidor Boost. El convertidor Boost es un elevador de tensión, es un convertidor de CAC que obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Este tipo de fuente de conmutación contiene al menos dos interruptores semiconductores. Estos interruptores semiconductores hablan del diodo y un interruptor S que puede ser IGBT, un BJT, MOSFET, etc. que cambia los dos estados del circuito. Y el corazón de los convertidores Boost va hacia la bobina. Aquí se explica un poco mejor qué es un convertidor tipo Boost, un circuito elevador de tensión, que usa las características del inductor y el capacitor como elementos almacenadores de energía para elevar la corriente proveniente de la fuente de alimentación y usarla para inyectarla al condensador, produciendo así niveles de voltaje mayores en la carga que en los de la fuente. Ok, el siguiente circuito va a constar de dos estados. Analizando el circuito, va a tener dos estados en el cual cuando el interruptor esté cerrado, la bobina L, en este caso, almacenará la energía de la fuente en esta malla cerrada. Y a la vez el condensador va a alimentar a la carga. Cuando el interruptor esté abierto, el único camino para que la corriente circule es a través del diodo. En este caso, cuando se abre el switch, la corriente almacenada en el estado anterior más la energía que da la fuente es transmitida e inyectada hacia el condensador y hacia la carga, produciendo niveles de tensión más altos de los que hay en la fuente. Entonces, la variación de tensión que puede haber en el condensador varía de la energía almacenada de la bobina y la frecuencia a cual se switche el switch S, en este caso en el circuito. Aquí presentando el diseño de un convertidor Boost. Tenemos una fuente de 24 voltios, tenemos una bobina de 20 milihenrios, un diodo, condensador 100 micro, la carga, un optocoplador que utilizaré como el switcheo, el cual viene de una señal de un generador de onda cuadrada de un N555. La tensión de salida de 24 voltios aumentó a 54 voltios, con un ripple muy pequeño que va desde un 1%. Este pequeño ripple se ve por la descarga y descarga del condensador, por el condensador C1 que tenemos aquí. Las variaciones de este ripple van en función de la frecuencia de switcheo y la inductancia que tenga nuestro elemento almacenador de energía, que es la bobina, y el condensador. La salida que tenemos del PWM, verificamos que está a unos 2 kHz, 2 kHz que van hacia el octocoplador y siempre están cambiando de estado hacia el circuito. Para el diseño de un convertidor Boost hay que tomar en cuenta que se necesita al menos una inductancia mínima y un condensador mínimo para poder mantener el control de la señal y darle la carga suficiente al circuito para que eleve la tensión. Ok, se va según estas ecuaciones que la bobina mínima va a ser D por 1 menos D elevado al cuadrado por la carga R entre 2 veces la frecuencia. ¿Quién es D? D va a ser la tensión de la fuente entre la tensión que yo deseo. Entonces, si yo quiero una tensión de 54 voltios, unos 54 voltios entre 24, mi D o constante, 24 voltios entre 54, mi constante D será de 0.44, que va a ser mi ciclo de trabajo. Con eso hallo mi bobina mínima, o sea, tiene que ser un valor mayor de que ese valor que me dan estas dos ecuaciones. Con eso puedo diseñar un convertidor Boost bastante simple, en el cual el ripple puede ir variando o mejorando dependiendo de la frecuencia de switcheo. Si busco elementos semiconductores más precisos,
Puedo mejorar esto haciendo que el ripple cada vez sea más pequeño y constante, dando una señal continua mucho mejor definida. Bueno, esto es todo el video. Muchas gracias. Hasta luego.